De todas las circunstancias, Él ha derramado su bendición sobre nuestras vidas, ha dado la provisión para nuestros hogares, para lo que necesitamos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, te bendigo, mi amado Rey. Gracias, mi amado Dios, gracias. Gracias por todo lo que nos has entregado, lo que nos has dado. Permítenos obedecerte, Señor, seguir obedeciéndote a pesar de todas las circunstancias que vivamos, seguir en obediencia a ti, Señor, honrándote con nuestra obediencia, mi amado Rey. Hoy bendecimos los diezmos, Señor, proclamamos, Señor, que somos la sal del mundo, Señor, y salamos cada diezmo y cada ofrenda en esta mañana, Señor. Es como pacto de sal, Señor, delante de ti, mi amado Rey. Proclamando, Señor, que no va a haber escasez en nuestros hogares. Que la ruina no tiene derecho, Señor, legal sobre nosotros. Que nada ni nadie nos podrá quitar la bendición que tú ya nos has entregado, mi amado Dios. Gracias porque tú reprendes al devorador por nosotros, mi amado Señor. Y haces que nuestras cosechas sean fructíferas, Señor. Que sean cosechas al 100 por 1, mi amado Rey, cada día, Señor. Que caiga esa lluvia espiritual, Señor, sobre todas las semillas, Señor, de nuestro espíritu, Señor. Y que esto dé una cosecha ejemplar cada día, mi amado Rey. Gracias te doy en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy tenemos el privilegio que la pastora nos bendiga con la palabra. Esté muy atento, si usted trajo su agenda, escriba allí, tome esos apuntes que en algún momento de su vida le van a servir para poder predicarle a otra persona y demostrarle que hay un Dios vivo, que hay un Dios eterno que lo único que quiere es derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores. Amén. Estoy un poquito afónica, pero bueno, yo invito a los que están atrás, yo lo invito aquí que salga aquí. Tranquilo, venga, usted. No me sé su nombre, perdónenme. Pero el Señor quiere que estemos hoy un poquito más, 2 sillitas, hazte 2 sillitas más, igual hay salsa ahorita. Amén. Y bueno, qué responsabilidad tan grande. Créame que estar aquí parado no es una bendición, es un privilegio. Pero siempre que estoy acá, el Señor siempre me hizo unos días antes para estar acá, porque es un privilegio. Pero más que un privilegio es una gran responsabilidad, ¿cierto? Y el pastor decía que estamos en tiempos finales. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos finales? Que hay cosas que están pasando a nuestro alrededor, que hay cosas en nuestro espíritu también que están pasando, que hay cosas que están pasando en nuestras casas, en nuestras familias, que hay situaciones que estamos viviendo y unas no son tan que uno quisiera vivirlas y otras el Señor todo lo hace para un bien de nosotros. Amén. Y bueno, y el Señor permitió estos días que yo viera una película que me marcó en medio de todo y fue una película con Juan, el apóstol Juan. ¿Cuántos saben quién era el apóstol Juan? Era el amado del Señor, ¿cierto? Y uno dice el amado del Señor, bueno, de pronto iba a permitir Dios que no viviera tantas cosas tan fuertes. Y fue un hombre que vivió situaciones muy duras, que tal vez entendí por qué tantas situaciones en nuestras vidas en este tiempo. Porque aunque
andamos en el Señor y aunque Él nos encontró en un tiempo y empezamos a caminar y empezamos a ser limpiados, purificados, santificados, fuimos regenerados, justificados, adoptados por un Dios vivo, aún no somos libres totalmente. Diga conmigo, no soy libre todavía. Y usted me dirá, ¿por qué? Yo acepté a Cristo, yo estoy caminando, yo busco, yo voy a la iglesia, pero realmente ¿somos libres o esclavos? Y usted se contestará allí. Y quiero que vaya a Juan 8:32. Vamos a leer desde en Reina Valera, por favor. Juan 8:32, creo que es el 31. Amén. Y ese es el texto base. Le dije, Señor, ¿por qué Juan 8:32? Y me dijo, porque ese Juan 8:32 todavía no está establecido en muchos. Amén. Juan 8:32 desde el 31, creo yo. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. ¿Que le habían qué? Creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo me fui a escudriñar y me fui a navegar, porque le dije, Señor, y conoceréis la verdad. ¿Y qué es conocer? ¿Qué significa conocer? ¿Qué es conocer? Y en el hebreo, conocer tipifica saber. Y es yada, que es la palabra utilizada en el Antiguo Testamento, que es conocer a Dios íntimamente. ¿Y cuántos conocen la historia de Abraham? Él era el amigo de Dios. Él no era uno más, era el amigo de Dios. Dios hizo muchas cosas en la vida de Abraham y él creyó. Caminó con un Dios vivo, caminó con un Dios con el cual tenía una relación cara a cara, porque él amaba al Señor, pero más que amarlo, obedecía al Señor. Y el Señor no en este tiempo no quiere sacrificios, quiere obediencia, pero dice conocer a Dios íntimamente. ¿Qué es conocer? Intimar. El Señor quiere intimidad, no religión, no por tiempos, no por momentos, dice, y conoceréis la verdad a través de cómo, de quién conocemos realmente a Dios. A través de la palabra, porque Él es la palabra. ¿Queremos intimar con Él? Tener esos tiempos con Él. Creo que el Señor me volvió a llevar a mí a cosas que había dejado de hacer, que tal vez somos tan ilustrados, tan prácticos, tan mecánicos que leemos la palabra, pero no hay revelación. Que vamos a la palabra y la miramos, pero no le damos el sentido. Que nos apresuramos a leer la palabra, pero no oímos qué quiere Él decirnos. Y esta ha sido una semana fuerte, pero el Señor me ha hablado en cada momento. Específicamente. Creo que hacía rato no escribía todo lo que Él me decía, de pronto lo dejaba pasar, ahora lo escribo. Y quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 4, por favor. Desde el 5 en adelante voy a leer en esta versión, en la PDT. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Y dice allí, miren, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán estas leyes y dirán realmente, esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Digan, sabio e inteligente. Versículo 7.
¿Qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? ¿Y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Pero el 9 dice y vuelve y lo repite, pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñales todo esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Hay una versión que dice a tus nietos. Creo que en la TLA dice a tus nietos. Y a mí me impactaba porque el Señor quiere que le conozcamos, que le obedezcamos, pero muchos hemos dejado de hacer lo que Él pide en este tiempo. Nos hemos fatigado y muchas cosas más. Y el polvo terrenal ha ensuciado el alma y el espíritu. ¿Y cuál es el polvo terrenal? El sistema de error, el afán del mundo, las cosas que hacemos a diario. Deuteronomio 4:9 dice, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Wow. Yo no sé cuántos son abuelos. Ya, yo me siento privilegiada. Y Él dijo que iba a multiplicarlos y realmente lo ha hecho. Pero qué responsabilidad tan grande. Y los que no se han manifestado, los que no han venido, el Señor dice que le busquemos. Que le busquemos. Dice, conózcanme. Esmérense, esfuércense por buscarme y conocerme. Pero dice, hay mucho polvo terrenal. Mucho polvo que ha ensuciado el alma y el espíritu. Muchos se han cansado y se han fatigado. Y hay cosas que han usurpado el corazón del Señor. Muchos queremos agradar a hombres y no agradar a Dios. Muchos lo hacemos por tiempos. Muchos por el afán del mundo hemos dejado de buscar al Señor. Muchos hemos sido inconstantes. Muchos hemos sido necios, testarudos, como dice el pastor Cabezones. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer nuestra voluntad, pero no hemos querido hacer la voluntad del Padre. Ahí en ese versículo que leíamos, dice, les he enseñado las normas y las leyes, así como el Señor me ha ordenado para ustedes, pero póngalas en práctica. Muchos se han quejado. Señor, pero te he servido, no veo. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mi esposo. Señor, mira. Y el Señor me da un texto y yo no lo entendía. Yo se lo dije a usted. Deuteronomio, ¿qué? 2:31. Lo voy a leer. 2:31 y dice, pero el rey Sihón de Hesbón se dejó a dejarnos cruzar por su tierra, porque el Señor tu Dios lo volvió terco de espíritu y endureció su corazón para ponerlo bajo tu control como lo está ahora. Él permite situaciones en nuestra vida. Él permite muchas cosas porque Él conoce nuestro corazón. Sí, yo le preguntaba algo al Señor estos días y mi esposa decía una respuesta de uno de nuestros hijos, de Brando. Wow, yo estoy no asombrada, agradecida, porque el Señor ha venido tocando su corazón con unos pinceles hermosos y está haciendo cosas muy bonitas en él. Volvió a buscar tal vez a sus papás que un día se fue y volvió a buscarlos. Y eso lo hizo el Señor. Y lo ha hecho el Señor. Pero el Señor conoce la necesidad de cada uno de sus hijos. Pero Él también conoce las falencias. Él las conoce. Por eso Él nos dice, libres o esclavos. Libres o esclavos. ¿Cuántos saben qué es un esclavo? Viviana, ¿qué es un esclavo?
sometido. ¿Qué es un esclavo, Diego? Un esclavo. Detrás de una. Pero hay esclavitud física, ¿cierto? Esclavitud física. Pero hay esclavitud del espíritu y hay esclavitud del corazón. Por eso yo le decía, Señor, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Conocerán la verdad. Señor, pero si ya hay palabra, ¿qué pasa, Señor? Si ya muchos saben texto, si ya muchos de nuestros hijos conocen palabra, nuestras familias también. Y Él me hacía entender, porque no han experimentado mi amor en plenitud, porque no han permitido que la revelación venga, porque no han sido sanos, porque todavía son huérfanos, porque todavía no han sido lavados por ese amor. Amén. Dice, cuando no han experimentado el amor de Dios en su plenitud total, cuando no han experimentado el espíritu de adopción. Somos verdaderamente libres cuando hemos experimentado el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Cuando yo, no importa lo que viva, no estoy quejándome todo el tiempo. Yo, viendo esa película que les digo de Juan, y no la estaba buscando, y me la puso el Señor. Y ese hombre, Dios mío, era como por encima, yo creo, de todo lo que vivió Juan en Patmos, ¿no? Eso era en la isla de Patmos, en una cárcel. Hijo amado, era el amado de Jesús, el amado. Y él le decía, Señor, y se ponía a orar y decía, Señor, y estoy aquí, Señor, porque tú lo has permitido, Señor. Pero aunque mi carne se duele, mi corazón te ama, Señor. Tenía un corazón cedido a Él. Fue el único. Fue el único que el Señor le permitió. Y en medio de ese encarcelamiento, tal vez físico, porque espiritual no había, físico, de pronto golpeado, de pronto vituperado, señalado, Él extendía la mano, mostraba al Cristo que había aquellos que necesitaban, dejaba de comer Él por darle al que no le daba. Y le dolía el corazón, era testigo fiel de un Cristo vivo. Nosotros cantábamos una canción, ¿sí? La canción de lleno es mi lado, y testigo fiel, le decíamos al Señor ahorita. Pero realmente estamos siendo testigos fiel a nuestra generación, a nuestra familia. Juan, aunque estaba encarcelado físicamente, su corazón le pertenecía al Señor. Escribió el libro de Apocalipsis, tal vez encerrado en cárcel física, pero el Señor le permitía unas experiencias. ¡Wow! Experiencias de revelación y de gloria especiales. ¿Por qué? Pero eso era para Juan. No, para ti, para mí es eso. Y el Señor en este tiempo quiere eso. Romanos 6, quiero que vaya a Romanos 6, Romanos 8, perdóneme. Romanos 8, versículos 6 al 8. Romanos 8, 6 al 8. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Yo decía, Señor, y Él le daba todo porque Él veía que alguien golpeaba y Él iba y les llevaba allá. Él iba y les daba, y Él no, porque Él flagelaba su carne. Porque no era un hombre que necesitara el alimento físico, sino que su alimento era mucho más. ¿Saben cuál era su alimento? El espíritu.
Y el Espíritu le daba su espíritu, el Espíritu Santo le daba a él, y él escribía y escribía y escribía, y hacía esos rollitos y los enviaba a la iglesia, para que fuera avivados la fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Pero es que eso era para Juan. Juan le dijeron que hiciera. No, creo que eso impactó mi corazón. Porque el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? Fuera de orar y ayunar. ¿Y esto qué más estás haciendo? ¿Estás haciendo la tarea? ¿O estás ocupada en lo que tú pareces que es? Amén. Sigamos al 12, por favor. 12. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificad las obras de la carne, viviréis. ¡Wow! Pare. ¿Es necesario afligir esta carne? ¿Es necesario en esta temporada para permanecer? Ayunar, buscar su presencia. Decirle al Espíritu cómo quiere que nosotros seamos dirigidos. No viviendo en la carne, porque habla el texto y habla la palabra de vivir en la carne, y en la carne es cuando se nos sube todo, cuando tomamos por nuestra fuerza, cuando queremos caminar en Dios a la manera nuestra y no a la manera del Señor. Cuando decimos, nos negamos a vivir, a sufrir con pasividad. Ay, Dios mío, eso es tremendo. Escuche, sufrir con pasividad. A ver, sufrir con pasividad. Escuche, sufrimiento, con pasividad, pero no, sí. Muchos, Pablo, Juan, vivieron sufrimientos para perfección con pasividad, sin hacer escándalos, sin quejar masa, sin quejabanza, sin hacer espavientos, sino dejando que el Cristo se formara. Sometiendo la carne al gobierno del Señor, haciendo lo que el Señor nos pide, dejándonos formar, pero muchos no lo hacemos. Por eso hay esclavos todavía en el espíritu en este tiempo. Y el esclavo en el espíritu funciona por temporadas. El esclavo de corazón está ensimismado en su corazón y es lo que quiera, como quiera, y no se ha sometido al Señor. Todo lo cuestiona, malgastan sus días perezosamente, porque no hay hambre para esto, porque no les interesa la revelación, porque se niegan a sufrir con pasividad, porque hacen lo que a ellos les place, porque en ellos hay un espíritu de servidumbre. Diga conmigo, servidumbre. ¿Cómo así que servidumbre? Servidumbre es esclavitud, condena. O sea, no han salido, su mente todavía está adormecida. Aunque tienen palabra y caminan, su mente, su conciencia está adormecida. Porque viven para ellos mismos, no viven para el Señor. Amén. Por eso no pueden recibir su herencia. ¡Wow! ¿Cómo así que la herencia? Por eso se frustran. Por eso la iglesia está así, mire para atrás. Porque se fatigan y se cansan. Y como no nos salió nada, pues no volvemos, qué pereza. O como hay problemas en la casa, la economía se todo, y el Señor empieza a hacer unos ajustes, y como estamos en servidumbre, entonces abortamos. Y no podemos recibir la herencia, porque no le han entregado su corazón, su mente al Espíritu Santo. Se retiene la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces solo hablamos de las cosas malas, pero no hablamos de las cosas que el Señor quiere hacer en nosotros.
que es doloroso. ¿A cuánto nos ha dolido? Creo que nos sigue doliendo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Necesitamos el espíritu de adopción. ¿Cuánto lo necesita? Yo no sé si usted lo necesita, pero yo necesito sentirme hija todos los días. Porque si me siento hija todos los días, necesito ir a su presencia y necesito ir a esta palabra que me hable de cara a cara. Hay un dicho por ahí de alguien que dice face to face. Y es así, allá con él, allá. Pasando madrugadas allá, yendo a su presencia y llenándonos de él para poder obtener una manifestación y poder darle a los que el Señor ha puesto alrededor nuestro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a las personas que ha puesto el Señor. Amén. Para sentirnos unos verdaderos hijos, no por tiempos, porque el verdadero hijo o la hija no tiene que hacer nada para sentirse aceptado. El verdadero hijo o hija que ha recibido el espíritu de adopción es hijo porque se siente amado, porque le ha entregado su corazón al Señor. Y en medio del sufrimiento, él aún se siente amado. Y en medio de la situación que esté viviendo, mucho más amado. Porque hay una esperanza de vida, porque sabe que esa situación es temporal. Que eso que está viviendo va a pasar, que ese hijo que está allá como dando mucha molestia, el Señor lo va a tocar. Amén. Dele un aplauso al Señor. Romanos 8:15. ¿Qué dice Romanos 8:15? Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Mire la escritura cómo lo nombra. Espíritu de servidumbre. Para estar otra vez en temor. Y no es para los que están afuera, es para los que ya fueron encontrados por el Señor. Pero quieren volver allá atrás. Quieren volver a Egipto. Han vuelto la afán, la ansiedad, la necedad. El corazón no se ha entregado y el mundo vuelve. El sistema de error los ancla nuevamente y vuelven. ¿A dónde vuelven? Atrás. ¿A dónde vuelven? A ser tomados por ese espíritu de servidumbre. Pero dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Y el temor es temor a volver a estar peor o a no creer. Muchos tienen miedo. No. ¿Y qué va a pasar mañana? No. Y esa situación no. Y terrible. Es tremendo vivir con miedo. Yo experimenté como unos más de 8 días. Hacía mucho tiempo no lo experimentaba. Temor. Montada en una moto. Por allá tomando unas clases. Y me sacaron por allá una autopista como dice... Así, móntese y métase a la mitad de las... Y me dio pánico. Y en vez de esto, yo aceleraba. Porque no me era permitido apagarla. Porque donde me la apaguen, me cogen a él, todos los carros y me matan. Porque iba a velocidades. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo me dijo, abre tu boca y proclama. Y yo iba manejando y creo que el instructor me decía... Las instrucciones, no suban a todo. Y yo lo único que hacía es, porque tú no me has dado un espíritu de temor, sino de dominio propio, Señor. Y yo abría mi boca al decir. Y se fue pasando, y se fue. Porque espíritu de esclavitud viene. Y hay asignaciones. Esta mañana el Señor daba en el devocional una palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos asignaciones, pero ahí es donde nosotros tenemos la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. No nos dejamos quitar la paz, no nos angustiamos,
No dejamos de caminar, no nos es permitido dejar de caminar. Creo que muchos hemos entendido en esta temporada, ¿cierto? ¿Sí hemos entendido? Dios nos acepta y nos adopta como sus hijos, pero antes de la adopción éramos esclavos del pecado, de hacer lo que nosotros queríamos, de satisfacer las obras de la carne. Pero mire, en este tiempo, muchos piensan que por estar ya caminando, por estar viniendo a una congregación, hay libertad total. La libertad la da el Espíritu Santo. Cuando yo busco su presencia, cuando yo busco su palabra, cuando yo le entrego esas ansiedades, esos miedos, cuando yo me determino a que Él haga todo lo que tenga que hacer. Cuando yo le entrego ese orgullo, esa soberbia, cuando yo le entrego ese carácter, realmente de verdad. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 4, 6, 7. Voy a leer en esta versión. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo, voy a leer en esta versión. 6, 7. Wow, y miren lo que dice acá. 4, 6 al 7. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre, entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y si Él nos dio una herencia, ¿por qué nos comportamos como esclavos por tiempos? ¿Por qué hacemos pataletas? Si tenemos una casa, una morada, una herencia, somos coherederos del reino, somos sacerdotes, somos linaje santo, somos llamados para un propósito. Pero a veces no entendemos quién nos llamó. Y el que nos llamó no fue un pastor, no fue una pastora, fue el Señor. Y a veces ponemos en poco toda su redención y todo lo que Él hizo. Pero hay que tener cuidado. ¿Ustedes se acuerdan en los primeros textos que Él decía cuidadosamente? Pero tengan cuidado, pero presten atención. Porque un día estaremos delante del Señor y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Un día vamos a estar delante del Señor y no hay excusa. No hay excusa. Amén. Hebreos 5, 7 al 10. Vaya a Hebreos. Hebreos 5, 7 al 10. Cinco, 7 al 10. Vamos a leerlo en esto. Wow. Pongan mucho cuidado. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. ¿Estaría asustado Jesús? ¿Cuántos saben que Él estaría asustado? Ay, pero era Dios, pero se hizo 100% hombre. Pero dice, Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A veces somos tan soberbios que ¿saben qué pasa? El Señor esconde el rostro de nosotros porque somos soberbios, altivos, arrogantes. Pero dice que Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Siendo el mismo Dios, a través del sufrimiento aprendió a obedecer. Y si Él, que era el Hijo, ¿qué esperamos de nosotros? A veces le decimos, Señor, ¿y por qué? Y reclamando, y Señor, ¿y por qué? Y Señor, mira, pero Señor. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Yo le hago yo no. El Señor nos hace una pregunta. ¿Hemos cumplido con todo lo que debemos hacer? ¿Qué nos corresponde como hijos? Si somos hijos. Porque si somos esclavos, no ha habido entendimiento.
Si somos hijos, estamos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer. Pero dice acá que Jesús lo hizo. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que obedecen pueden tener salvación eterna. Y Dios nombró a Jesús como sumo sacerdote, como lo hizo con Melquisedec. Ay. Usted no nació ni yo nací o fui manifestada en esta tierra para hacer lo que yo quiero. Hay muchos sueños, hay muchos planes, pero en esta temporada el Señor está desbaratando agendas, pero como Él quiere. Porque los hijos son sensibles a su voz, porque los hijos escuchan la voz del Padre. Y tal vez hemos sido necios muchas veces. Lo digo porque aquí su pastora, el Señor ha tenido que ver. Pero ahí vamos en el aprendizaje, ¿cierto? Cada día un poquito más. Amén. No es tiempo de quejabanza. No es tiempo de decir no puedo. Él nos viene diciendo que seamos valientes, que seamos esforzados, pero sobre todas las cosas que seamos hijos. Quitémonos esas vestiduras sucias de mendicidad. Dejemos de estar proclamando que somos esclavos. Dejemos de comportarnos como esclavos y tomemos la verdadera identidad de hijos. El hijo se queda en casa, recibe la disciplina, se sacude, se levanta y camina. El esclavo aborta procesos, reniega, no se somete a una autoridad y se va de casa, pero pierde la herencia. El hijo, aunque sufre y vive procesos, recibe una herencia eterna. Yo no sé si usted entienda eso. Yo no sé si usted entienda, alcance a comprender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque hay cosas que duelen mucho. Sí. Duelen muchísimo. Creo que en este tiempo el Señor ha venido apretando tuercas, ha venido probando los corazones, a ver si lo que había en nuestra boca, como dice Deuteronomio 8, era real o si era, Señor, yo te voy a servir siempre. Señor, no importa lo que pase, Señor. Y eso ha sido un peso de gloria tan tremendo que tal vez no alcanzamos a imaginar lo que significa decirle algo al Señor. Porque a veces somos ligeros y tampoco le damos el valor cuando el Señor nos llama a que sirvamos para Él. No para hombres, sino para Él. Jesús cuando fue a la cruz lo hizo con todo el amor. Y yo decía, Dios mío, cuánto dolor. Pero miraba a Juan, que estaba el Juan el apóstol, y le decía, Señor, cuánto sufrimiento. Pero es necesario que nuestro nombre no se note, que solamente se note el Cristo que habita en nosotros. Porque cuando nosotros queremos que nuestro nombre se note y que que seamos nosotros, nuestra humanidad, el Señor no va a escuchar. Amén. Quiero que vaya a Hebreos 5. Ahí estamos en Hebreos. Wow, sí, 5, 13 al 14. Vamos a ir más adelantico. 13 al 14. Sí, es así, 13 al 14. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿A quién? ¿Y Abraham quién era? Era amigo de Dios. Diga, amigo. O sea, amigo. ¿Cuántos saben que es un amigo? Y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Pero Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido.
No importa cuánto te esté doliendo el corazón. No importa cuánto te cueste. Dice que Abraham juró por él mismo y esperó con paciencia y corrió la carrera que debía correr, porque era hijo, no era esclavo. No era esclavo. El esclavo reniega, el esclavo no obedece, el esclavo no quiere gobierno ni orden. El hijo sí. El hijo dice, no importa lo que me pidas, Señor, te entrego mi corazón, todo lo que haya en mi corazón, mis hijos, mis posesiones, te entrego todo. No limitamos nada, todo lo entregamos. ¿Qué te está pidiendo el Señor que no has entregado? A mí me ha pedido siempre los hijos. Me pidió a Brandon y fue duro. Ha sido muy fuerte, doloroso, pero he visto cómo Dios está haciendo con él. Ahora me ha pedido otro que pensé que yo ya, wow, y me dijo el Señor y yo endurecí su corazón para ver qué vas a hacer. ¿Vas a renegar o qué vas a hacer? ¿O vas a seguir caminando a él? Abraham, siendo el amigo de Dios, verdaderamente el Señor manifestó, dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. ¿Cuántos se imaginan con su generación adorando y sirviéndole al Señor? Con esa sed, con esa de niños pequeñitos que sean manifestadores de la gloria del Señor. Yo sueño con eso, yo no sé usted. Ejercitar la facultad de percepción espiritual. Los hijos, los verdaderos hijos, ejercitan esa percepción espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo ejercitamos esa percepción espiritual? ¿Cómo creer? El entendimiento. ¿Cómo ejercitamos? ¿Cómo ejercitamos? Haciendo esto. A través de la palabra. No cuando el pastor nos deja una tarea o porque dieron el devocional y yo fui, mire allá, porque soy un religioso, porque solo veo y oigo el devocional y me conformé con eso. Pero ¿qué te dijo el Señor? No cuando pongo una prédica, porque yo no sé qué me están impartiendo y puede que la palabra sea, pero ¿qué quiere el Señor decirte a ti? ¿Cuál es tu necesidad? La necesidad de Viviana no es la misma de tuya, ni la tuya, ni la de mi esposo, ni la de Viviana, no. Cada uno tenemos una necesidad diferente. Somos diseños diferentes. Pero aquí está toda la revelación. Aquí el Señor nos dice esto, aquello. Esta mañana orando aquí el Señor, porque yo le preguntaba, Señor, ¿y qué pasó con Señor? Y me decía, Isaías 27, 29, no lo busque, desde el 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? Me dijo. ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y entonces los humildes crecerán. ¿Los qué? Los humildes. En alegría Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, el que se la pasa hablando, porque no hace sino hablar y murmurar. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que arman lazo, que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. ¿Acaso el Señor no puede hacer todo eso? Él lo hace. O sea, Él lo hace, pero Él prueba el corazón suyo y el mío. A ver qué vamos a hacer. ¿Vamos a ir a buscar la palabra o seguimos en el sistema? ¿O seguimos ensimismados, esclavos del sistema y nuestro corazón? ¿Esclavos de qué estamos esclavos? Del mundo, de los pensamientos, del rencor, del odio, del orgullo, de la altivez, de la soberbia, esclavos de la vanidad, esclavos del pecado, esclavos de qué somos esclavos, de una mente, ¿de qué?
de querer amontonar dinero cuando el Señor quiere que nosotros seamos libres realmente. Él le dijo a Abraham, verdaderamente te bendeciré. Tú vas a ver. Pero Abraham fue inteligente y sabio, pero sobre todo fue entendido. ¿Por qué? Porque él esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Yo no sé usted, pero yo sí quiero recibir lo prometido. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos determinados? Que su amén sea sí, que su no sea no. Porque el Señor va a probar nuestro corazón cuando estemos por allá solitos y tengamos nuestras situaciones. Ahí es donde vamos a decir, Señor, aquí no pasó nada, Señor. Seguimos. Oh, ay, Señor. Amén. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Antes de ir a Mateo 13, la capacidad de entender verdades espirituales a través de la palabra es lo que decimos ejercitar la facultad espiritual. Capacidad de entender revelación, palabra. Porque tal vez en el momento no la podamos entender ya, pero si vamos y buscamos, indagamos y nos ponemos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, Él nos muestra. Creo que Diana es bien nuevita, ¿cierto? Dianita es de las nuevitas. No lo digo sino lo digo porque ella es una mujer nueva, una hija de Dios, pero el Señor le bota unos códigos a ella, pero ella se vaya y dele y dígale al Señor hasta que el mismo Señor le dice, no necesita ir a preguntar, el Señor nos da todo. No, pero ese primer amor tiene que existir siempre. No puede terminar. Mateo 13. Póngame una instrumental que usted la quitó. Mateo 13, del 11 en adelante. Y él respondiéndole les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Siga. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Siga. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo, escuchen, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos giñen para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se convierta y yo los sano. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Saben por qué no hay revelación? Porque no se ha entregado el corazón. Porque el corazón todavía está ensimismado. Porque todavía no se ha entregado todo lo que se tiene que entregar. Por eso hay un velo y hay una sordera y una ceguera espiritual. Porque no hay una intimidad, porque hay grosura. ¿Qué es grosura? ¿Qué es grosura? ¿Qué es grosura? Todo lo que es estorbo para el Señor. Todo lo que no se ha consumido. Todo lo que no ha sido consumido. ¿Qué hay en el corazón de nosotros que no ha sido consumido? Usted se examinará. ¿Qué es lo que no nos ha dejado entender? Pero aquí nos habla la palabra, dice que no a todos les es permitido la revelación, o sea, el reino, porque es para aquellos que están dispuestos. Se requiere búsqueda. ¿Cuántos somos amantes de la palabra? Que les gusta ir allá a comer banquete, allá palabra. Uy, Señor me dijo esto, Señor me habló esto. ¿A cuánto les ha hablado el Señor?
y les ha soltado códigos y perlas y les ha mostrado todo lo que nos tiene preparado el Señor, porque aquí estamos de paso, hermano. Una noticia, aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Volvemos a Juan. Juan tenía un escribiente, porque él no, un escriba, gracias, porque él no veía muy bien, creo que no escribía ni leía, creo, no sé, pero su vista no estaba muy bien. Pero tenía en la cárcel allá en Patmos, tenía alguien que le escribía, ¿sí? Y era una persona que vivió unos procesos, Señor. Y él le daba miedo y cuestionaba al Señor. Le decía, y usted siendo Juan el apóstol, ¿por qué está acá metido? ¿Por qué le ha pasado todo esto? No debiera estar así, usted debiera así. Y renegaba y le daba miedo, y él estaba ahí escribiendo las cartas, lo que le dictaba el Apocalipsis. Pero hubo tal transformación y él entregó tanto su corazón que cuando ya hubo el tiempo de morir, él le dijo a Juan, ya estoy tranquilo, ya no tengo miedo. Yo me voy con el Señor, no me importa, ya mi corazón no está encarcelado, wow, a mí me atravesó. Ya mi corazón es libre porque tal vez hay cárceles y barreras es físicas, pero espiritualmente mi corazón le pertenece al Señor. ¿Cuánto le hemos entregado el corazón al Señor realmente? ¿Cuánto le hemos dicho, Señor? Si no lo he hecho, yo lo invito a que lo haga. Es importante hacerlo. No lo haga forzado, hágalo con un corazón enseñable, con un corazón cedido al Señor. Juan 17:17. Me lo apago otra vez. Juan 17:17. Busque allí su palabra. Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Ese es cortico. Juan 17:17. Apártalos con la verdad para servirle solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Apártalos con la verdad para servirle solo a ti. Santifícalos. ¿Cómo dice acá? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué trae santificación a nuestros pensamientos, a nuestra mente? ¿Quién despierta la conciencia? ¿Y quién convence de pecado? Podemos tener lo más oculto, la vida más torcida, los pensamientos más terribles. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, somos expuestos a la luz de Cristo. Cuando vamos a la palabra del Señor, no puede ser engañado. Él nos va a mostrar nuestra verdadera condición. Y ahí no va a haber nadie. Somos expuestos cara a cara, pero somos santificados por su palabra. ¿Queremos ser libres, verdaderamente libres? Vamos a la palabra. ¿Queremos ser sanados? Vamos a la palabra. Amén. Deuteronomio 30:16-20. Eso es lo que Él pide en este día. Deuteronomio, eso es algo que el Señor pide en esta mañana específicamente. Se lo voy a leer en esto. 16-20. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda, ¿como quién? No como yo quiero, sino como Él manda. Y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Yo no lo estoy diciendo. Él lo está diciendo. Creo que en el texto, ahorita mismo, hace poco nos lo dijo también, ¿cierto? Dice que para tomar posesión, pero si te alejas del Señor, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra
que vas a tomar posesión después de cruzar el Jordán. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darte a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Eso pide el Señor. Que dejemos de cavilar en dos pensamientos. Que dejemos de tener un pie en el mundo y otro acá. Que dejemos de ser hijos por tiempos. Que entreguemos el corazón, que seamos hijos verdaderos. Que no permitamos que el espíritu de servidumbre se pose sobre nuestras vidas. Que no permitamos que el diseño que el Señor hizo para nosotros no se cumpla. Dejemos de ser necios, obstinados, tercos. Dejemos de ser orgullosos, altivos, soberbios. Él nos hablaba de humildad, porque a veces somos tan soberbios y resultamos como Nabucodonosor. Ayer hablábamos de Nabucodonosor y fue un rey que el Señor lo tenía también y un hombre que el Señor lo puso como autoridad, pero que en un momento que su arrogancia llegó hasta el límite, le quitó todo y lo mandó 7 años a comer hierba. Se volvió como un animal y sus uñas crecieron y su pelo creció y duró 7 años dando vuelta al monte. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de grosura y se ensoberbeció, dice la palabra. Fue soberbio. Hoy nos habla el Señor. Y es real esto de que el Señor dice, y llamo hoy al cielo y a la tierra. No haga caso omiso a lo que el Señor nos viene hablando. Creo que Él viene en varios servicios hablándonos de eso. Gálatas 5.1, por favor. Gálatas 5.1, ya vamos a terminar. Gálatas 5.1. Mantengan su libertad. Diga conmigo, mantengo mi libertad. Pero proclámelo, hermano, mantengo mi libertad. Dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. ¿Cómo? No volvamos a la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? La del mundo. No volvamos atrás. No es tiempo de ir atrás. No es tiempo de dejar todo lo que el Señor ha hecho. No es tiempo de pisotear su sangre. No es tiempo de negar el nombre del Señor. No es el tiempo. No es el tiempo. No lo hagan. No lo hagamos. Escuchemos lo que el Espíritu está hablando. Amén. Y terminamos con Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Ese sí lo póngalo allá. Amén. 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué el Señor hace esta recomendación? Porque a veces, si Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, conocer la verdad a través de la palabra, pero guardando el corazón, entregando todo lo que hay en el corazón. A veces el corazón está tan minado, a veces está tan lleno de cosas que cómo podemos ir allá con el Señor y tener esa intimidad hermosa y adorarle y decirle tantas cosas. Si estamos ese corazón está tan feo y el Señor quiere que nos despojemos de todo peso y de todo lo que hay en el corazón. Que dejemos que Él haga nuestras vidas. Creo que ha sido un tiempo y lo digo desde acá, he tenido que entregar muchas cosas. He debido, no tenido con fuerza, sino que el Señor me dijo, es mejor a mi manera y no a la tuya.
porque hice mucha resistencia. He hecho resistencia, hoy me expongo, para que ustedes no piensen que solo ustedes viven la situación. Y he debido entregar personas, situaciones, dificultades, persecución, afrenta, muchas cosas, señalamiento y aún cosas en mi ser que no son, que no están tan bien. Él viene hablando de humildad y viene hablando de adopción, el espíritu de adopción. Póngase en sus pies, por favor. Quiero que lo corte porque voy a poner una canción. Cierren sus ojitos por un momento.